Muy buenas tardes a todos, a todas que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a tener el honor y el gusto de contar el día de hoy con una excelente presentación, diría yo, y muy sugerente para debatir muchos temas que por lo regular suelen escapar de análisis que están presentes en las políticas públicas, ¿no? Y sobre todo, también considero yo que el trabajo que nos van a exponer el día de hoy entra en un terreno de análisis como es el analizar el sector agrícola, el mundo rural desde una perspectiva técnica, analítica, que estoy seguro va a despertar muchos comentarios. Entonces, en ese sentido, vamos a contar con Luis Fernando García Covarrubias, quien es un economista experimentado en microeconomía y econometría aplicada, en economía agrícola y economía ambiental, y quien también es candidato a doctorado en economía en la Universidad Nacional de Irlanda, Galway, donde también es profesor de economía en la Universidad Tecnológica Atlántica. En este sentido, Luis ha sido profesor de temas relacionados con la economía en varias instituciones a nivel de pregrado y posgrado. Además de la experiencia académica que tiene Luis, se ha desempeñado como director de datos de la ONG Innoma AC, y habría que también mencionar que es un experto en software estadístico, en temas de minería y gestión de conjuntos de datos, entre otra extensa experiencia que tiene nuestro invitado. Posterior a ello, vamos a, como ya saben, la mecánica de este ciclo de conferencias, se le va a dar la palabra a un comentarista. En este caso, vamos a contar también con un experto en temas agrícolas, quien estoy seguro también pues, nos va a poder aportar bastantes elementos para los análisis. Y en ese sentido me refiero a Carlos Alberto Francisco Cruz, quien es candidato a doctor en Economía Agrícola por la University College de Dublín, en Irlanda, quien también es maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Flaxo y licenciado en Economía de nuestra Facultad de Economía de la UNAM. Entonces, en este sentido, la mecánica ya la conoce nuestro ponente, va a ser una presentación de alrededor de 30 minutos. Posterior a ello le damos la palabra a nuestro comentarista, y todos aquellos que deseen ir formulando preguntas a lo largo de la presentación, pues pueden hacerlo a través del chat, o si no, esperar hacia el final para que reunamos las distintas preguntas y podamos en ese sentido hacer un intercambio, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, Luis, pues adelante, es todo tuya la pantalla. Muchas gracias, doctor Martínez Rivera, y muchas gracias al doctor Basurto Hernández por invitarme a este seminario. También quiero disculparme porque en la semblanza que envié no olvidé colocar que también yo soy egresado de la Facultad de Economía, con mucho orgullo y con mucho gusto de estar aquí. El tema que les voy a platicar hoy es los salarios sombras del trabajo familiar y su rol en la demanda de trabajo remunerado, utilizando datos de las granjas de lácteos irlandesas. Este artículo está como working paper por el momento con mis supervisoras del doctorado y coautoras, la doctora Doris Leple, profesora de la Universidad de Galway, la doctora Emma Dillon y la doctora Fiona Thorne, que trabajan en Teagasc, que es la autoridad de agricultura en Irlanda. El outline de la presentación es el siguiente. Les voy a presentar el objetivo principal de mi tesis doctoral, la motivación para esta investigación, y después me voy a enfocar en la metodología, en los resultados y en las conclusiones de esta parte de mi investigación. El objetivo principal de mi doctorado es tener un mejor entendimiento del trabajo visto como factor de producción que es utilizado en las granjas irlandesas. Mi doctorado, como la mayoría de los doctorados en economía en Europa, está estructurado a partir de artículos académicos. Mi universidad pide tener
3 capítulos, que son 3 artículos académicos, que son la base analítica de la tesis, más una introducción, una revisión de la literatura general y conclusiones de la misma. Entonces, en la primera parte de analítica de mi tesis, exploré el efecto del trabajo remunerado en la eficiencia técnica de las granjas. La eficiencia técnica es la que aprendemos en microeconomía junto con la eficiencia locativa y tiene que ver con la productividad total de los factores, y no es más que nada un índice de hacer las cosas bien. Va de 0 a 100 y que también lo hacemos. Este artículo está ya condicionalmente aceptado en un journal australiano de agricultura y economía de los recursos naturales. La segunda parte de mi investigación exploro el rol de las tecnologías automáticas en granjas de lácteos y su efecto en la eficiencia técnica. Este artículo está publicado en un journal de agricultura y economía de los recursos naturales de la Universidad de Oxford. Y por último, este artículo que les voy a presentar está ya prácticamente listo para subirlo a mi journal objetivo, pero sigue, como mencioné al principio, en calidad de working paper, por lo que agradezco mucho sus comentarios, preguntas y cualquier sugerencia que puedan tener sobre el mismo. El trabajo ha sido un tema importantísimo en economía de la agricultura. El trabajo, tanto como mercado de trabajo agrícola y ganadero y como factor de la producción en términos de cantidad, de calidad y del uso de las tecnologías automáticas, la automatización está en cambio continuo. Mucho del progreso industrial y de servicios del siglo XX está motivado por el cambio en productividad y la automatización de la agricultura del siglo XX, y hay amplia literatura sobre el tema, y creo que nuestra facultad en la materia de economía agrícola optativa en los últimos semestres de la carrera tiene un muy buen programa para empaparnos de este tema. Actualmente, la falta de trabajo en la agricultura es un tema de preocupación en muchos países debido a distintos motivos, y particularmente en el sector de lácteos y más particularmente en Europa. Además, esta falta de trabajo o este incremento por la demanda de trabajo como factor productivo en las granjas se enfrenta a un reto adicional, que es la expansión del sector de lácteos en Europa debido a la abolición de la cuota de leche en el año 2015. Esta cuota estuvo vigente de 1984 a 2015 y como tal, como una cuota que nos enseñan en microeconomía y en macroeconomía, estaba limitando la cantidad de leche que los países miembros podían producir. Una vez que fue eliminada, algunos países expandieron significativamente su sector de lácteos y otros lo contrajeron y otros no tuvieron cambios significativos. Irlanda es el país que más creció su sector de lácteos a partir de esta abolición de la cuota de lácteos. Usando datos de una muestra representativa de 2010 a 2021, porque en 2010 fue cuando empezó el periodo que le llamaron aterrizaje suave, soft landing, hasta 2015 para ir incrementando la capacidad productiva de las granjas de lácteos. A partir de este año, hasta 2015 para llegar a la abolición total. En este periodo, más del 80% de las granjas irlandesas expandieron su producción. El tamaño promedio del
rebaño del número de vacas pasó de 65 a 90 vacas y ahora, a datos de 2021, un tercio de las granjas que tienen más de 100 vacas representan el 60% de la producción total de leche. El sector de lácteos irlandés tiene muchas ganancias, depende de su ingreso muy poco de subsidios y tiene una particularidad. A diferencia de otras granjas, por ejemplo, en Wisconsin o en California, en los Estados Unidos, no son granjas corporativas, son granjas familiares. Por lo tanto, el 93% de la fuerza de trabajo son los propios granjeros y los miembros de su familia. Y todo este trabajo es no remunerado. Otra problemática, consecuencia, más que problemática, otro reto que enfrenta el factor trabajo en Irlanda, en este sector, es que hay un desbalance en el incremento del número de vacas y la disponibilidad de trabajo, por ser primordialmente trabajo familiar. El trabajo creció solamente 9% de 2010 a 2021 y creció más de 30% de 2010 a 2021 el número de vacas. Otra particularidad que permitió que se pueda expandir el sector de esta manera es que las granjas irlandesas tienen una ventaja comparativa debido al clima, que llueve aquí un día sí y el otro también. Entonces esto hace que las vacas puedan alimentarse por 9 meses de pasto y eso reduce muchísimo los costos de producción de lácteos. La otra cara de la moneda de esta ventaja comparativa es que el 50% de la carga de trabajo anual pasa en los primeros 4 meses del año debido a que los becerros, al periodo de gestación de las vacas, de los nacimientos de los becerritos, pasan de enero a abril y es cuando más se necesita trabajo. Anecdóticamente y también con investigación desde la sociología y la psicología, encuentran que la carga de trabajo y el incremento de la carga de trabajo en años recientes es un factor de estrés muy significativo para los granjeros irlandeses. Como muestro un botón, esta es una tabla que incluyo en el primer artículo de mi tesis, por eso corta en 2018, pero podemos ver la progresión de las horas de trabajo contratado antes de la abolición de la cuota de lácteos y después podemos ver que el porcentaje de granjas en la cuarta columna que dice porcentaje de granjas sin trabajo remunerado, tenemos que permanece relativamente cerca de su promedio en el periodo completo de 2000 a 2018. 37% de las granjas no contratan ninguna cantidad de trabajo remunerado. Sin embargo, si nos enfocamos solamente en las horas, podemos ver que hay un incremento que salta a los ojos respecto a las horas que necesitan de trabajo estas granjas, lo cual no es ningún secreto. Si tienes más vacas, usas menos horas por vaca la mayoría de las veces, pero usas más horas de trabajo totales porque incrementar el tamaño de tu granja en términos del número de vacas incrementa el requerimiento de horas de trabajo. Y podemos ver que el share, la proporción de trabajo remunerado respecto al trabajo total en la granja está apenas por arriba del 10% y en 2018, que fue un año complicado respecto a un clima que hubo un poco de sequía, sobre todo en el verano, tiene una cantidad de trabajo remunerado un poquito mayor. Ahora, ya terminando la motivación y el contexto, quiero platicar en específico de los objetivos de esta parte de mi investigación, de este artículo. Entonces, como mencioné,
las granjas familiares es el tipo predominante de producción en granjas en Irlanda. Más del 99% de las granjas son en forma de trabajo familiar, son granjas familiares. El objetivo principal de este artículo es estimar el valor económico del trabajo no remunerado, porque hasta ahora en todas las investigaciones que se hacen en Irlanda, solamente se utilizan valores imputados. Se utilizan los valores de mercado que hay en promedio para gente que trabaja en el sector agrícola o lo que les pagan a los trabajadores remunerados en las granjas, o utilizan datos macro de su Central Statistics Office, de su oficina central de estadística. Utilizan estos valores para aproximar cuando quieren hacer funciones de costos o hacen análisis medioambientales para imputar un valor al trabajo remunerado. Por lo tanto, el principal objetivo de este artículo es estimar el valor económico del trabajo remunerado para compararlo o en el futuro no utilizar valores imputados. Una vez estimado este valor del trabajo no remunerado, el segundo objetivo de este artículo es explorar este salario sombra, el valor económico del trabajo no remunerado, cuál es su rol en la demanda de trabajo remunerado. Para cumplir estos objetivos, utilizo una muestra representativa de granjas de lácteos irlandesas del 2005 al 2019. Mi estrategia empírica es un enfoque de función de producción que toma en cuenta las imperfecciones de mercado. Y para estimar la demanda de trabajo remunerado, utilizo un modelo de datos de datos restringidos, porque hay como vimos en la tabla del trabajo remunerado, hay una cantidad no trivial de granjas que tienen 0 horas de trabajo remunerado, entonces están restringidos los datos. Utilizo un modelo Tobit semiparamétrico para atacar la endogeneidad de el salario sombra y la demanda de trabajo remunerado. Más específicamente con la metodología, la primera parte de esta estrategia empírica está representada en esta primera ecuación, que en el lado izquierdo tiene el Total Value of Farm Output, que es el valor total de la producción de la granja, que incluye lácteos, cremería, mantequilla, etcétera, ovejas, también los toros que venden para alimentación del ser humano, de carne, y también algunos granos, crops y tillage, que no me acuerdo, tal vez Carlos me pueda ayudar, perdón, no quiero sonar como Paulina Rubio, que no me acuerdo de las palabras en español, pero incluye todos los valores en euros de lo que produce la granja para cada granja en la muestra en el tiempo T. Después, pues tenemos separado el factor trabajo en trabajo familiar, que incluye al granjero y a los miembros de su familia, y también para obtener el coeficiente del trabajo remunerado, también están las horas de trabajo remunerado en esta primera ecuación. Entonces son el trabajo familiar en horas y el trabajo remunerado en horas. Y después un vector de variables de producción, que es una función de producción Cobb-Douglas, porque también especificamos una trascendental y especificamos una translog, pero en los resultados les platicaré por qué esta es la mejor especificación en nuestro caso para obtener los salarios sombra. Entonces, una vez que estimamos la función de producción, en la ecuación 2 obtenemos los salarios sombra, que es el valor estimado del valor total de producción de la granja, dividido entre las horas del trabajo no remunerado, que es el trabajo familiar, y multiplicado por la contribución marginal a la producción de la granja, que está representado por beta 1 con gorrito, que es el coeficiente del trabajo no remunerado. Una vez que obtenemos eso, también obtenemos lo que en la literatura y en esta metodología llamamos el
el ingreso sombra, el shadow income, que no es más que el ingreso de la granja si se le pagara al trabajo familiar su salario sombra. Entonces, es similar a lo que hace la Central de Estadística de Agricultura aquí en Europa, que resta estas otras variables que son gastos directos misceláneos, lo que se le paga al trabajo remunerado, la cantidad en euros de la granja, de la tierra en la granja que se renta, si es que se renta, más subsidios. Pero se vuelve salario sombra porque es como si le estuviéramos pagando al trabajo familiar su salario, que es el salario sombra. Y eso es el ingreso sombra. Una vez que obtenemos el salario sombra y el ingreso sombra de la granja, los utilizamos como regresoras en la especificación TOBIT panel semiparamétrica de la demanda de trabajo remunerado. Y eso está representado en la ecuación 4. De esta ecuación, además, incluimos un vector de variables que determinan la demanda de trabajo identificada en la literatura, que por supuesto incluye el precio del trabajo remunerado, el tamaño de la granja, entre otras. Esto es importante mencionar de por qué es una estrategia semiparamétrica, porque es una estimación como de two-stage least squares, es una estimación como de 2 pasos, donde quitamos la influencia de este vector de variables que son pseudo-instrumentales, porque no son instrumentales, pero estas variables que determinan la demanda de trabajo también determinan el salario sombra del trabajo familiar, porque sería muy ingenuo pensar que si el número de trabajadores, el número de miembros en la granja tiene algún impacto en la demanda de trabajo remunerado, sería muy ingenuo pensar que no tiene ningún impacto en el precio del trabajo no remunerado, en el shadow wage del trabajo familiar. Y entonces, en esta ecuación, como en nuestras clases iniciales de microeconomía, el signo que se vuelve más interesante para discutir los resultados de este artículo es este, porque pues es una función de demanda. Si este signo es positivo, quiere decir que que al aumentar el precio del trabajo familiar, aumenta la demanda, la cantidad demandada de trabajo remunerado, lo que quiere decir que son bienes sustitutos. Si este signo fuera negativo, entonces al aumentar el precio del trabajo no remunerado, del trabajo familiar, quiere decir que la demanda de trabajo remunerado disminuye, lo cual quiere decir que son complementos. Entonces, si es positivo, el trabajo familiar y el trabajo remunerado son como Coca-Cola y Pepsi. Si se pone más cara la Coca-Cola, una gente racional compraría Pepsi. Yo no puedo tomar más que Coca-Cola. Pero alguien racional lo haría así. Y si fuera negativo, complementos. Es como si aumentara el precio del azúcar, entonces la gente demandaría menos café o menos té, porque suelen ir de la mano ambos bienes. Entonces, este signo se vuelve crucial para entender y discutir los resultados de este artículo. En esta tabla presento los resultados de la función de producción. Aquí podemos ver que tanto el trabajo familiar como el trabajo remunerado tienen un impacto positivo en el farm output. Esto puede resultar obvio, pero en muchísimas, incluso en los otros artículos de mi tesis y en mucha literatura, a veces el factor trabajo especificado en funciones de producción translog o trascendentales, e incluso en Cobb-Douglas, dependiendo del intervalo de tiempo que se utilice utilizando esta muestra representativa de la National Farm Survey, de esta encuesta, a veces sale no significativo, lo cual es muy paradójico porque es una realidad que es un problema obtener trabajo en la granja, pero a veces el trabajo no contribuye marginalmente, econométricamente hablando, significativamente a la producción de lácteos.
Sin embargo, con la función de producción trascendental y translog, en las elasticidades de primer orden, que serían estas, encontramos que al menos uno de los dos no era significativo, lo cual es súper importante en el artículo que sean significativos, porque si no son significativos no podemos estimar el salario sombra ni el ingreso sombra. Entonces, por eso utilizamos la función de producción Cobb-Douglas, porque encontramos que así son significativos para la producción de lácteos en estas granjas, lo cual es consistente con la metodología desarrollada por Jacobi, por Scofias y por Almeida Ambravo y Bravo-Ureta, que también utilizaron distintas funciones de producción de acuerdo a la significancia de los coeficientes que eran de su interés. Y estos dos coeficientes son de nuestro total interés. Al trabajo remunerado también le hicimos una transformación logarítmica para lidiar con el gran número de ceros, para acercarlo a una función gamma, que le asigna un valor muy cercano a cero a las granjas que no contratan nada, y así pudimos aislar el efecto de, del trabajo remunerado. Y esta interpretación es directa. Por cada 1% que aumenta el trabajo remunerado y por cada 1% que aumenta el trabajo familiar, en términos de euros, aumenta esta cantidad la función, la producción de las granjas de lácteos irlandesas. 71 euros en el caso del trabajo familiar y 28 euros en el caso del trabajo remunerado. Ahora, para los resultados de los salarios sombra, en promedio, utilizando el promedio simple, el salario sombra del trabajo familiar es 31 euros por hora. Esto es importante porque si utilizamos, como dije al principio en la diapositiva de los objetivos, los valores imputados para asignarlo al trabajo familiar, lo estaríamos subestimando. Los market wages, los salarios disponibles en los centros de estadísticas, están por debajo de este pago por hora estimado. Por ejemplo, el market wage promedio en Irlanda es de 21 euros por hora a datos de 2021. El salario promedio en la agricultura en Irlanda está a 12,53 y en la Unión Europea a 12,10 euros por hora. Por lo tanto, la estimación de los salarios sombra es mayor y es, en términos económicos, en términos de teoría económica, es mucho más preciso porque es lo que a mí me gusta llamarle, y he tenido estas discusiones con Saúl y con Charlie también, lo que me gusta llamarle la fantasía de la teoría económica, que es que se nos paga de acuerdo a nuestra productividad. Esto está total y completamente ligado a la productividad de los granjeros y sus familias, sin tomar en cuenta, o sea, tomando en cuenta al aislar las leyes laborales y las imperfecciones de mercado, porque en Irlanda, aunque es un país de ingresos altos, hay imperfecciones en su mercado de trabajo. No todas las granjas tienen acceso al mismo, a la misma cantidad de trabajo remunerado. También está demostrado en la literatura que el trabajo fuera de la granja se debe más a preferencias de los granjeros y sus parejas que a cuestiones financieras, de que necesitan sostener la granja con ingreso adicional, lo cual es una realidad en muchos países en vías de desarrollo y en otras economías mayoritariamente llevadas por el sector primario. En Irlanda no es el caso. Entonces, estas imperfecciones de mercado no están alterando el valor del el salario sombra de la familia y de los granjeros. Y en ese sentido, utilizar valores imputados sería subestimar el valor económico del trabajo familiar. Y podemos ver que dividiendo por cuartiles la distribución del tamaño de la granja en términos de vacas, podemos ver que el salario sombra para las granjas más pequeñas, las que tienen menos de 43 vacas, ese sí está muy cerca del salario de mercado en la agricultura, y
en Europa y en Irlanda, y está por debajo de lo que podrían obtener en promedio haciendo cualquier otro trabajo en cualquiera de los otros dos sectores, eh, en lugar de trabajar en la granja, pero es solamente para ese 25% de las granjas, que son las granjas más pequeñas. Otra vez, esto tiene sentido porque está ligado a su productividad, y las granjas pequeñas tienen menos producto. También exploramos cómo se mueve el salario sombra de acuerdo a la educación del granjero, para ver si hay retornos a la educación formal en agricultura por parte del granjero. Podemos ver que es interesante y muy chulo ver que en Irlanda casi el 80% de los granjeros tienen alguna forma de educación en la agricultura formal, y alrededor de un quinto, un 20%, no tienen ningún entrenamiento formal en agricultura. Y podemos ver que hay un gap, podemos ver que hay una diferencia entre tener, en términos del salario sombra, entre tener alguna forma de educación formal en agricultura o no. En el caso de los que no tienen ninguna educación formal, el salario sombra es de 19 euros por hora, y en el caso de los que sí tienen algún tipo de entrenamiento es de 33 euros por hora, lo cual son alrededor de 13 euros por hora de diferencia. Y ahora, si ponemos un poco más la lupa en esto de la educación formal, podemos ver que los retornos se incrementan conforme se incrementa el valor académico de esta agricultura, de esta educación formal. Vemos que el valor más alto para el casi 17% de los granjeros que tienen estudios universitarios en agricultura, el salario sombra es de 40 euros. Para aquellos que tienen un certificado en farming, que es la base para obtener cualquier tipo de apoyo gubernamental en este país, en forma de subsidios o tax breaks importantes, vemos que el salario sombra es de 36, que sigue estando arriba del promedio. Y para aquellos granjeros que tienen un curso de más de 60 horas o de menos de 60 horas, entre ellos la diferencia no es muy grande, pero, ojo, sí es mayor que el salario promedio, y definitivamente es mayor que aquellos granjeros que no tienen ninguna educación formal en agricultura. Y finalmente, estos son los resultados para la ecuación 4 en la diapositiva de metodología, que habla de la demanda de trabajo remunerado. Aquí había, según yo, hecho, pero lo hice mal con las animaciones de PowerPoint, una disculpa. Quería que aparecieran estos cuadritos, pero me estoy enfocando en esta columna primero. Aquí lo que está diciendo estos resultados es que el signo del salario sombra respecto al trabajo remunerado a la demanda de trabajo remunerado es positivo, y que el signo del ingreso sombra es negativo. ¿Esto qué quiere decir? Como mencioné en la diapositiva de metodología, este signo positivo quiere decir que conforme el salario sombra aumenta, la necesidad por trabajo remunerado lo hace también, lo que sugiere que en promedio el trabajo familiar y el trabajo pagado en las granjas irlandesas son sustitutos, lo cual tiene mucho sentido, en el sentido que debido a este Spring Calving Season de enero a abril, que la carga de trabajo es altísima, los granjeros sustituyen trabajo repetitivo e intensivo en las granjas con trabajo remunerado para ellos dedicarse a otras actividades que, por este incremento de demanda de horas de trabajo, les requiere hacer, como otras actividades de negocios, como vender a los becerros, como atender los otros productos, porque no les quedan horas en el día para trabajar más. Entonces, en promedio, en estas granjas son sustitutos estos dos tipos de factores de producción, el trabajo familiar y el trabajo remunerado. Y en el caso del ingreso sombra, podemos ver que el signo es negativo, lo cual quiere decir que conforme el ingreso sombra aumenta,
es decir, el ingreso que les queda una vez se les hubiera pagado al trabajo familiar su contribución a la producción, la demanda de trabajo remunerado disminuye. Y esto es bien interesante porque este shadow income puede ser visto como inversión. Una vez que ya le pagué al trabajo remunerado y al trabajo familiar y ya tengo mis subsidios y ya pagué la renta y ya pagué todos mis gastos operativos, ¿qué me queda? Pues me queda para invertir, para atender estos retos de que necesito trabajo para seguir produciendo. Ya contraté. Entonces, ¿en dónde más invierto? Quiere decir, tiene total sentido este signo en esta función de demanda de trabajo remunerado, porque conforme aumenta este ingreso, ya no se demanda más trabajo remunerado y esta inversión se destina muy probablemente a capital o a tecnologías automáticas. Y esto lo hablo un poco más en la discusión, pero esto es lo que nos está diciendo este signo del salario, perdón, del ingreso sombra. Conforme aumenta este ingreso, la necesidad por trabajo remunerado disminuye. Y ahora, casi el 80% del trabajo en las granjas de lácteos irlandesas, por esta característica estacional de la demanda de trabajo, el 80% prácticamente es trabajo casual, es trabajo que se contrata cada año y después para el resto de los años pues no hay tantas obligaciones fiscales, no se les paga por hora, se les paga por las horas que necesitan, se les da buenas condiciones de trabajo, en mi opinión. Bueno, pero eso ya va en los comentarios finales, pero vemos que el efecto sustitución es más grande, es más fuerte para el trabajo casual, porque algunas veces también cuando no es este carácter estacional que la producción, la necesidad de trabajar en la granja es muy alta, se acerca el verano, los granjeros se van de vacaciones y entonces ahí es cuando contratan trabajo casual que no requiere tantas habilidades de management, sino para cuestiones operativas. Y podemos ver ahí que el efecto sustitución es más fuerte entre trabajo familiar y trabajo remunerado casual. Y lo mismo podemos ver que para el trabajo permanente es menor. El efecto ahí está, siguen siendo sustitutos, pero es menor. La minoría de las granjas que tienen trabajo remunerado tienen trabajo permanente porque es más costoso, hay que pagarle seguridad social, su salario del trabajo remunerado debería ser mayor, pero una vez que vemos los datos por hora es similar, pero las obligaciones fiscales son mayores. Y en este caso vemos que el salario, el ingreso sombra no es significativo, lo cual quiere decir que el trabajo permanente, pues con todo sentido, se queda todo el año y no depende tanto de la característica estacional de la producción. Y finalmente, pues quisiera concluir ya estos resultados y discutirlos un poquito. Utilizar valores imputados en lugar de salario sombra resulta en una subestimación del valor de trabajo familiar. Esta diferencia entre lo que se paga en el mercado por trabajar en la agricultura y lo que es estimar el salario sombra, pienso yo que se puede ver como un regreso a la administración, a la gerencia que tiene el granjero en su granja. ¿Por qué? Porque es problemático decir que es tan alto o que hay esta diferencia de casi 10 euros con el salario promedio en Irlanda, de 21 a 31 euros, porque si no, esto quizá haría que los sindicatos y los servicios que proveen trabajo remunerado y que muchos de estos trabajos remunerados suelen ser otros granjeros o hijos de granjeros que trabajan en otras granjas, que demanden una mayor cantidad por hora como pago, lo cual no es el objetivo de mi artículo y creo que si se ve como regreso a la gerencia del granjero, se puede explicar por qué es mayor esta estimación, más allá del lado teórico que hablamos de la productividad, pero se puede discutir que es debido a la característica gerencial que tienen los granjeros cuando trabajan en sus granjas, porque la mayoría del trabajo casual que pasa en las granjas de lácteos irlandesas tiene muy
poco componente de gerencia. Son habilidades operativas, estar sacando con las tecnologías disponibles que requieren supervisión humana, la leche a las vacas, estar literalmente haciendo a las vacas dar a luz a sus becerritos, estar cerrando las puertas, caminar a las vacas de donde descansan a donde van a lactar. Son cosas muy operativas. Entonces creo yo que el salario sombra se puede ver como regreso a la gerencia, sobre todo porque no pude separar el trabajo familiar por individuo, por la esposa o el esposo, o por los hijos, por los tíos, por la gente que está ahí, porque no había suficientes observaciones y el modelo ya no regresaba ni siquiera una buena R cuadrada y ya no me regresaba intervalos de confianza. Entonces, casi el 77% de este shadow wage es el trabajo del granjero, porque el granjero, sin importar el tamaño de la granja en términos de miembros de la familia, es quien más trabaja en una granja de lácteos irlandesa. Entonces creo que esta es la manera adecuada de ver el salario sombra que obtengo en esta investigación. Por otro lado, creo que podría pensarse que estas granjas más pequeñas podrían estar en peligro de salir de la producción de lácteos porque el mercado les paga más que lo que ellos en teoría reciben por trabajar en sus propias granjas. Sin embargo, como mencioné, hay mucho trabajo farm debido a preferencias. Quizá en estas granjas este ingreso adicional les permitan seguir con este estilo de vida, porque en Irlanda, en la producción de lácteos es parte de su cultura. La agricultura es un sector importantísimo aquí y forma parte de su cultura. La mayoría de los estudiantes aquí en la universidad vienen de familias de granjeros. Entonces, igual con cautela, yo pido tomar esto de que podrían estar en riesgo de salir de la producción de lácteos, simplemente prestarles atención a las necesidades como hacedor de política pública, prestarle atención a las granjas más pequeñas, creo que es lo que podríamos sacar de este artículo. Y los retornos positivos a la educación en agricultura, pues creo que son consistentes con el resto de la literatura. Y por último, quisiera repetir lo que dije en la diapositiva de resultados de la demanda de trabajo remunerado, que en promedio estos dos factores de trabajo remunerado y familiar son sustitutos en Irish Dairy Farms, y esto que escribí aquí es exactamente lo que dije en la otra diapositiva. Y ya para terminar, porque ya me pasé del tiempo, una disculpa, es que recomiendo que haya esfuerzos de política diseñados para seguir incrementando la educación formal, llevándola a una educación universitaria y difundir el uso de trabajo remunerado en las granjas que se vuelva necesario hacerlo, que ya es en la mayoría, el 80% que se han expandido, porque hay una cierta retiliencia, una resistencia de los granjeros a delegar el trabajo a trabajo remunerado. Creo que sería bueno, esto le brinca a los oídos siempre a mis supervisoras irlandesas de tax incentives o subsidios, porque dicen, ya, ¿quién va a pagar por estos subsidios? ¿Quién los paga? Pues ellos mismos. Entonces, Chagask tiene uno de los servicios de extensión para agricultores más grandes de la Unión Europea. Son muy buenos, son gente muy preparada y tienen, creo yo, un impacto por la literatura en sociología importante, sus campañas en social media, en estas redes, en Instagram, en LinkedIn. Estar haciendo atractivo lugar de trabajo en las granjas, sobre todo para los jóvenes que empiezan a estudiar degrees en agricultura, sería muy bueno hacerlo y no requiere mayores gastos o gastos adicionales a los que ya tengan programado el Departamento de Agricultura y Chagask.
Y bueno, les quiero agradecer por su atención. Otra vez, gracias al doctor Basurto Hernández, al doctor Sergio Martínez y a los asistentes y al posgrado de Economía de la UNAM. Muy bien, Luis, muy interesante el tema y creo que en efecto salen muchas cosas para comentar. Le voy a dar la palabra a Carlos, pero también invitarlos a que pudieran ir haciendo las preguntas en el chat. Si todavía no se animan, esperemos la participación de Carlos para dejarlos que vayan ahí tomando nota de algunas cosas, ¿no? Carlos, adelante. Sí, claro, con mucho gusto, Sergio. Muchas gracias por la introducción también y gracias por la presentación. Nos fue dando bastante interesante el tema. Yo tuve la oportunidad de leer el working paper que tienes del trabajo. Puede traer un poquito más de lo que tienes en tu presentación, pero creo que en tu presentación prácticamente expusiste los puntos principales de tu argumento, lo cual está bastante interesante. Hay algunas preguntas que tenía yo notadas del documento, pero creo que están muy asociadas con el paper número 1 y el paper número 2 que tienes, y que por los títulos que tienes yo creo que perfectamente van ahí, pero voy a hacer esas preguntas, pero te las voy a dejar un poquito al final como para comentarlo. Pero en general el documento lo vi bastante interesante y yo creo que estos destellos que señalaste, ¿no? De cuál es la situación en la que se encuentra la agricultura en Irlanda son bastante importantes para entender los resultados, ¿no? El primero de ellos es la importancia del sector, ¿no? Como bien mencionabas, el sector agrícola en Irlanda tiene mucha importancia, no solamente por en términos económicos, sino también en términos sociales, ¿no? O sea, es una isla, ¿no? Es una isla, yo podría decir que es grande, ¿no? Pero tiene por ahí 3 ciudades bastante, digamos que podemos ser grandes. Dublín, que es la más grande, ¿no? Con 1 millón de personas. Galway, ¿cuántas personas puede tener? 600,000, 800,000, ¿no? Y luego está Cork, ¿no? Y bueno, el otro, Belfast, está al norte, ¿no? Pero digamos que no lo digo como cuarto porque pertenece a Irlanda del Norte, ¿no? Pero digamos que están así como en los extremos, ¿no? Pero en el centro de la isla todo es actividad agrícola, ¿no? Y más o menos, aunque puede ser una distancia corta de 3, 4 horas en tren de irte de una ciudad a otra, digamos que las opciones para irte a emplearte a las ciudades son pocas, ¿no? Entonces el sector agrícola se vuelve súper importante como una opción para emplearse de manera permanente, que como tú mencionaste, no es, digamos, el gran porcentaje del empleo en las granjas, sino el empleo estacional, ¿no? De que mencionas que solamente va por cierto periodo, ¿no? Que yo también lo he estado viendo en mi investigación y he visto que es algo muy importante, ¿no? La vida empieza a girar en torno a ese tipo de empleos y se vuelven algo interesantes de cómo se dan, ¿no? Ese sería algo bastante a destacar en el paper y que lo mencionas también en la parte de discusión. El otro tema en el que yo me centré un poco más fue en los resultados. Tiene que ver con este valor que encuentras, ¿no? Este valor sombra de 30 a 31 euros por hora, ¿no? Que prácticamente, como dijiste, ¿no? Son 10 euros más que el salario promedio, de lo que hay en Irlanda, pero son 20 euros más del salario promedio en el sector agrícola, ¿no? Yo creo que a lo mejor si lo convertimos a pesos, nos vamos a dar cuenta de qué tipo de salarios estamos hablando, ¿no? Yo creo que igual y aquí sería algo que yo te pediría que nos dieras un poco más de explicación de este contexto, de este sector agrícola en Irlanda, ¿no? Porque sé que te estás basando en la NFS, del National Farm Survey. A lo mejor también aquí tengo otra pregunta para ello. Yo lo que tengo entendido, esta encuesta está básicamente centrada en productores de mediano y de gran escala, ¿no? Hay productores de pequeña escala que no están incluidos en esta encuesta, pero sé que también que estos pequeños productores que están reconocidos en el sector agrícola en Irlanda también se dedican a otro tipo de agricultura, ¿no? Es decir, no son dairy farm, no son granjas lecheras, ¿no? No son más granjas de gallinas y bueno, de puercos, ¿no? Y también de borregos. Pero mi pregunta sería la primera vez con National Farm, si no hay un sesgo porque está centrado en granjas de ese tamaño y si eso está asociado particularmente con las granjas lecheras, ¿no? Porque la diferencia que encuentras, yo la vi muy alto, ¿no? O sea, comparándolo con los 12, sí son 20 euros de diferencia por hora, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una primera pregunta. La otra que estaba viendo tiene que ver con este efecto sustitución que contraste, ¿no? O sea, bastante interesante, ¿no? Como hay un efecto sustitución, yo creo que era esperado y yo creo que tú lo esperabas en los resultados, ¿no? Mi pregunta sería, al asumir que hay un salario sombra,
Es decir, que hay como la ausencia de un mercado, ¿no? De un mercado laboral que no está porque está cubierto por el empleo familiar, ¿no? Si hubiera ese mercado, digamos, no fuera un mercado no existente, sino que si realmente hubiera un mercado laboral, el nivel de empleo sería el mismo en términos de la demanda de empleo que hay, ¿no? Y si tú crees que a lo mejor este salario de 12 euros sería el promedio, o ese salario también se movería, ¿no? Era algo como una pregunta muy, a lo mejor, simple para ti, pero a mí como que me quedé con la duda, ¿no? Si no fuera así, si fuera un mercado realmente en el que tuvieran que contratar gente, la demanda sería la misma y ese salario sería de 2 euros o sería un poco más arriba, ¿no? Esa sería otra de mis preguntas. Y el otro tema está un poco asociado, a lo mejor lo voy a mover un poco. Yo lo estoy llevando un poquito al tema también que yo estoy haciendo en mi propia investigación y algo que hemos empezado a encontrar y que el otro día en un seminario también empezábamos a comentar y parecía muy, muy interesante, es esta heterogeneidad que existe entre todos los tipos de granja que hay en Irlanda, ¿no? Aunque estén catalogadas como granjas lecheras, dentro de ellas hay una gran diversidad de granjas, ¿no? Descritas por una parte que tú captas en el tamaño de la granja, ¿no? De cuántos es el tamaño del hato, del número de animales que tienen, que eso también deja ver qué tipo de granjas son, ¿no? Pero ¿qué otros factores crees que puedan estar asociados ahí, ¿no? Yo sé que a lo mejor no los pudiste incluir por el modelo que realizaste y por el enfoque que le estabas llevando, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor hay otros factores que pueden también estar afectando y que permitirían diferenciar con mayor claridad salario sombra, ¿no? Me refiero en términos tecnológicos, ¿no? Eso es un poco de lo que comentaba, ¿no? Si estas granjas, que por lo que yo he visto, tienen una gran cantidad de maquinaria y la compra de maquinaria se sigue incrementando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el incorporar estas máquinas que son para todo, ¿no? Pues empiezas a demandar menos mano de obra, ¿no? Pero entonces, en ese efecto, hay un efecto sobre el salario, es decir, demando menos mano de obra, pero la mano de obra que demando tiene que ser más calificada, ¿no? Entonces, el salario es mayor. Yo supongo lo vi un poco con el otro paper que mencionaste, pero no sé si a lo mejor se pueda vincular con esta parte, ¿no? La adopción de tecnologías y demás, ¿no? Y el otro que a lo mejor está asociado con una parte social, y que a lo mejor esa es una duda que me surgió más en tu presentación, cuando decías que las granjas no tienen tanta necesidad por buscar, más bien, lo dije mal, ¿no? Las familias granjeras, ¿no? No tienen necesidad de buscar empleo fuera de la granja, ¿no? Y que cuando lo hacen es por un motivo más social, ¿no? Como si es las parejas o algo por quererse involucrar en actividades diferentes, más que por una necesidad en términos económicos, ¿no? Ahí me quedé un poco más, no sé si a lo mejor eso nos podrías elaborar un poco más de lo que te refieres con esa parte, ¿no? Y la otra, que es un poquito ya viéndolo hacia adelante, ¿no? También la edad promedio de los granjeros en Irlanda es alta, ¿no? Creo que está arriba de los 50 años, ¿no? Entonces, por lo que comentaste, la expectativa es que esas granjas van a ser heredadas por los hijos y los hijos van a continuar con la actividad. ¿Estoy bien en esa parte o también es una duda que me quedé con eso, ¿no? Y el otro, que ya sería mi última pregunta para dejar también que otros de los participantes hagan preguntas, tiene que ver con algo con lo que empezaste, ¿no? Con la famosa abolición de la cuota de leche, ¿no? Yo vi que tu estimación es una estimación de datos panes, ¿no? A lo mejor puedes controlar por efectos fijos, ¿no? A lo mejor puedes meter una simulación de efectos aleatorios, pero ¿tú crees que haya habido un cambio entre este salario sombra que encuentras en promedio antes y después de la abolición de la cuota de leche, o seguiría siendo el mismo valor que se pueda encontrar, ¿no? ¿Sí? Esos serían un poco mis comentarios y las preguntas que me surgieron durante tu presentación, por no haberme extendido mucho, y agradecerte de nuevo por tu presentación y muchas felicidades por tu documento y por lo que viene para ti en esta semana. Muchas gracias, Carlos. Lo Muy bien. aprecio mucho. Gracias, Carlos. Pues Luis, si quieres tomar la palabra de nuevo para atender estas preguntas y comentarios en lo que van llegando preguntas, por favor. Claro, sí, con mucho gusto. Gracias, Carlos, por tus comentarios y por tus preguntas, todas muy interesantes. Respecto a la primera,
que hablas de esta diferencia de 31 euros, 12 euros, creo que lo encuentras muy bien y esto es algo que me gustaría explorar en el futuro respecto a los salarios sombra de otros sistemas de producción, porque como bien sabes, y bueno, aquí pues, la audiencia pues, no tendría por qué saber, pero las granjas de lácteos irlandesas son las únicas que tienen realmente ganancias. El resto de la producción de granjas aquí, que no están orientadas primordialmente a la producción de lácteos, están masivamente subsidiadas, están en números rojos. Entonces, sí, es muy interesante observar este salario sombra en estos otros sistemas productivos porque seguramente habrá valores negativos en los salarios sombra. Y en el caso de esta muestra, lo pongo en el documento, no lo puse en la presentación, pero 8% de estas granjas, que coincide que este 8% de granjas, que no me acuerdo el número de observaciones, pero era el 8%, tienen salarios negativos, sombra, y la saco de la muestra para enfocarme en la demanda de trabajo remunerado para aquellos que tienen un salario sombra positivo, porque si no, pues no le podía meter logaritmo al salario sombra y no quise hacer una transformación ahí como hice en la función de producción. Entonces, definitivamente, sí, tiene mucho que ver eh, el, el tipo de granja que está orientada a lácteos y por eso sale el salario así tan alto. Y que está ligado a tu segunda pregunta. Si hubiera un mercado laboral, ¿sería el salario así? Sinceramente, yo creo que no. No sería tan alto. Es un salario sombra que, como dices, solamente cuando estimamos precios sombra es porque no hay mercado, es porque es un estilo de vida para mucha gente, generacionalmente. El trabajo en las granjas es un estilo de vida, además de cuestiones financieras, pero en los otros sistemas productivos, pues no es redituable económicamente y se sostienen solamente por apoyos gubernamentales. En el caso de las granjas de lácteos, pues coincide que tienen ganancias, pero es un estilo de vida y si hubiera un mercado laboral, definitivamente el sector, creo yo, en mi opinión, se contraería porque la gente pues, tendrían que cambiar de mindset. Si ya solamente se guían por lo que van a hacer en su actividad profesional por el salario, pues van a trabajar en otros sectores. Y sí creo que la producción de lácteos está llevada por cosas más allá de cuestiones de mercado. Y el salario sombra, el salario de mercado sería diferente si hubiera un mercado laboral con granjas corporativas y la producción sería menor. Respecto a la heterogeneidad tecnológica, sí llevas razón, incluso dentro, creo que te lo comentó nuestra colega Lorena, y eso es lo que yo hago en el segundo artículo de mi tesis, que es el que está ya publicado. Encuentro heterogeneidad incluso dentro de las granjas irlandesas. Entonces, definitivamente, perdón, las granjas de lácteos irlandesas. Entonces, con los otros modos de producción de granjas, seguramente habrá heterogeneidad tecnológica y eso es algo importante que no ataco en este artículo. La automatización, claro, es diferente, la organización del trabajo es diferente y es un referente de nivel tecnológico. A mí me gusta mucho la literatura macroeconómica de automatización, por ejemplo, Kaldor, que él dice, a resumidas cuentas, tenemos dos cafeterías, una nueva organizada por familia y otra, digamos, Starbucks organizada corporativamente. Si queremos ver progreso tecnológico o si queremos nombrar la tecnología, vemos el Starbucks, podríamos ver las máquinas y quizá una cafetería italiana que está empezando en el garage de esta familia, podemos ver sus máquinas y no son tan avanzadas como las de Starbucks. Pero Kaldor dice, fíjate en la organización del trabajo. Como estén organizados, quién está trabajando ahí, también te puedes dar cuenta cuál es
el nivel de tecnología que tienen. En el Starbucks queda muy claro en la mayoría, quién cobra, quién limpia el baño, quién está sirviendo el café, y en una granja familiar que está empezando en el negocio, perdón, en una cafetería familiar que están empezando en el negocio, tal vez no. Entonces yo creo que la automatización nunca puede separarse del análisis del trabajo, y esto está ligado a otra de tus preguntas, que hablas respecto a esta heterogeneidad, que creo que es la misma. Porque pues es una fantasía también pensar, creo yo, que la automatización va a ser como Terminator, como Matrix, que nos va a reemplazar, porque toda la automatización que hemos tenido no nos ha reemplazado. Entonces, en la literatura de automatización, no solo en agricultura, encuentran dos efectos de la automatización, que es labor saving, ahorra trabajo, que es lo que dices, un fully robotic milking parlor, o labor productivity. Y lo que yo encuentro en la segunda parte de mi investigación es que las granjas que tienen más tecnología, que tienen más trabajo, pero menos trabajo por horas vaca, también son granjas que la contribución marginal del trabajo a la función de producción es mayor y significativa, a diferencia de las otras granjas. Entonces, para mí hay un ejemplo padrísimo en una película de Tim Burton que se llama Charlie y la fábrica de chocolate, cuando el papá de Charlie, perdón si spoileo la película para la gente aquí, pero el papá de Charlie lo despiden de la fábrica de producción de pasta dental, porque llega una máquina que hace su trabajo, que es tapar las pastas dentales. Pasa la película, Johnny Depp hace sus desbarajustes y recontratan al papá de Charlie como el técnico que arregla esta máquina que inicialmente lo sustituyó. Entonces, en tu comentario, definitivamente la heterogeneidad tecnológica está en los distintos modos de producción, entre los distintos modos de producción, pero también está dentro de los modos de producción. Importa para la organización del trabajo y para el nivel tecnológico de las granjas, cómo organizan el trabajo con la automatización que tienen. Entonces, definitivamente es algo a explorar en términos de salario sombra. Y por último, respecto a la edad y al trabajo fuera de las granjas, aquí me baso, pues mi tesis no lo ve todo, como cualquier otra tesis doctoral, en la literatura de trabajo fuera de la granja muy disponible que hay en Irlanda. Y pues la mayoría de los granjeros y sus esposas que trabajan fuera tienen granjas con muchas ganancias, pero ellos mismos cuando son encuestados dicen, pues lo hago, como dices, por cuestiones sociales, por preferencias, porque quiero ver a la comadre que vive como a 30 kilómetros, la granja más cercana, vivo de veras en el countryside y voy a ver a la comadre y pues así veo y me entero lo que está pasando. Lo hacen por cuestiones de preferencias sociales. Y es un problema, y ahí tenemos muchos colegas que investigan eso, la edad de los granjeros definitivamente es un problema, y también es un problema encontrar sucesores. Hay muchos programas y muchas campañas para detectar a un sucesor de la granja, porque paradójicamente el mercado se está volviendo muy atractivo para los jóvenes, y hay una preocupación que por esta expansión no va a haber trabajadores agrícolas como lo había en la generación pasada. Entonces, sí, es algo que es muy interesante de estudiar, pero yo no esto de la sucesión y la edad de los granjeros no lo estudio en mi investigación, y espero haber respondido tus preguntas. Bastante bien ahí, Luis. Hay nada más la que daba un poco pendiente es lo de la muestra de la National Farm Survey que estás utilizando, ¿no? Y comentaba de si crees que hay un sesgo, porque esta encuesta, por lo que sé, te digo, está destinada solamente a granjeros de mediana y alta escala, ¿no? Que bueno, las granjas lecheras lo son, ¿no? Pero no sé si haya un sector de las granjas lecheras que sean pequeñas y que puedan estar excluidas de esta encuesta, y que a lo mejor eso te haya generado un sesgo y que te haya salido un valor alto, ¿no? Pero no estoy muy seguro, ¿no? Porque tampoco sé que hay una otra encuesta, ¿no? Me he platicado que hay otra encuesta que trata de seguir a estos pequeños productores, y lo poco que han identificado es que se están especializados en otro tipo de
de productos, ¿no? Incluso de otro tipo de animales, ¿no? Pero ahí sí no sé si tú sepas de eso, Luis. Sinceramente desconozco esta otra encuesta, pero no me sorprendería que quizá por ahí hay un sesgo también hacia arriba, porque llevas razón que sí son granjas representativas, sí el sector de lácteos tiene muchas ganancias, pero sí es algo que nos dice el que maneja esta encuesta, que es Brian Moran, que ya lo ando quemando aquí, bueno, pero está en español, que sí son granjas que están en expansión y granjas exitosas, aunque sí salen, sí hay atrición, pero definitivamente a lo mejor por ahí hay algún tipo de sesgo. Sí, gracias, Chole. No, dígate, Luis. Adelante. Luis, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Lo primero que quisiera reconocer es que esos trabajos que se hacen para valorar el trabajo familiar, especialmente en agricultura, son relevantes para diversos estudios. Y bueno, tengo un montón de preguntas, pero no tenemos tanto tiempo, entonces voy a hacer algunas. Primero, me gustaría saber cómo reportan el trabajo familiar en la encuesta. Porque en las encuestas en México hay un problema que dices, la pregunta es, ¿cuántas horas a la semana dedica cada integrante de la familia a las actividades de la unidad de producción agrícola ganadera? Entonces te dice, el hijo dedica 5 horas a la semana en promedio, pero no sabes si solo fue durante la época de siembra o durante todo el año. Entonces, no es fácil identificar las horas totales al año o durante el ciclo de producción que dedica la familia. Ahora, otra pregunta que te quería hacer es, cuando ves las estadísticas en México, el 40% de las unidades de producción tienen pérdidas, con esto que tú llamas ingreso sombra o ingreso, que sería ingresos netos, ¿no? Si le quitáramos el valor del trabajo familiar, imagínate cuántas unidades de producción en México estarían en valores negativos. Entonces, haciendo el símil con Irlanda, no sé si en tu muestra hay alguno con valores negativos de ingresos netos y cómo se incrementa cuando tomas en cuenta el valor del trabajo familiar con este precio sombra. La otra es que creo que como hay aquí un par al menos de estudiantes, suena al momento que a lo mejor es una cuestión de interpretación, pero tienes una forma funcional Cobb-Douglas y una forma funcional Katz-Log. Y como que no me convenciste del por qué, sonó como que estaba escuchareando los datos. Al momento de decir, bueno, me salieron significativos en la Cobb-Douglas y agarro la Cobb-Douglas, ¿no? Porque la Translog suele ser más flexible en términos de modelar producción. Si quieres no contestes todas, pero la otra es al sacar logaritmos a una cosa que tiene ceros, puede estar guiando tus resultados, dependiendo de cómo, o sea, ahí habrá que tener cuidado de cómo haces esa transformación logarítmica. Eso más como a lo mejor en tu examen o en algún reviewer te va a decir, esta transformación que hiciste aquí, ojo, porque sí he visto que cuando tienes ceros o valores negativos y haces una transformación, puede cambiar los resultados, incluso de sí. Pues sí. Muchas gracias, Luis. No, con gusto y muchas gracias por tus preguntas. Creo que las puedo responder rápidamente. Cómo reportan es muy similar a como lo describiste en México y que es un problema. Porque son horas self-reported, autorreportadas anualmente. Les preguntan cuántas horas trabajó cada miembro de su familia y ellos mismos por mes, y también el trabajo remunerado casual. El único que sí está registrado por recibos, o vamos, que se puede demostrar con una auditoría, es el trabajo remunerado permanente. Pero el casual y el familiar es lo que dice el granjero cada año, self-reported, y lo cual es un problema. La segunda pregunta,
como si cambia con valores de ingresos sombra negativos. Sí, sí tengo algunos valores de ingresos sombras negativos. Estos sí salen de la muestra, por eso el número de observaciones, perdón que no lo mencioné, pero lo menciono en el artículo, pero se pierden un poco de observaciones. No son muchas, como 3% de valores de ingresos negativos. Y definitivamente sí, en otros sistemas productivos no conozco sinceramente mucho la producción de lácteos en México, pero la producción de beef de carne en Irlanda, de solo los que se dedican a los mataderos, la mayoría serían negativos. O sea, no se le podría pagar este valor estimado al trabajo familiar. Respecto a la COP Douglas y la Translog, es una pregunta bastante buena, es la misma que yo me hice cuando estaba haciendo este paper. Hay 3 artículos seminales en este tipo de metodología, que es el Jacobi 1993, Scofias 1994 y Almeida y Bravo Ureta de 2019. Solo Scofias usa una Translog porque Jacobi y Almeida y Bravo Ureta usan una COP Douglas por la misma razón. Para obtener el salario sombra, que es una división, es un cálculo matemático, necesitan que el coeficiente sea significativo. Entonces, así lo justifican ellos dos, lo cual no me convencía, pero una vez que yo lo hice, yo dije, no, a mí sí me sale significativo, pero pues definitivamente utilicé el coeficiente del trabajo separado, remunerado y familiar que me saliera significativo, porque en la Translog el familiar no me salía significativo, lo cual es un problema porque no podría estimar los salarios sombra. Pero frente a los 2 escenarios, la Translog da muchísima más flexibilidad que una COP Douglas y estoy totalmente de acuerdo con tu comentario. Y respecto a los ceros, sí, es un tema importante. Fíjate que esto salió, utilizo esta transformación que viene en el Microeconometrics Using Stata de Cameron y Trivedi. Y pues, ¿qué comes que adivinas? Los reviewers del paper publicado, primera ronda, y los reviewers del paper condicionalmente aceptado dijeron, a ver, explica esto así, ¿por qué? ¿Por qué se pueden sesgar tus resultados? Entonces, en el primer paper, en el segundo no me lo pidieron, nada más lo expliqué más, pero en el primer paper volví a estimarlo, metiéndole los logaritmos sin la transformación, acercándolo a una distribución gamma, y afortunadamente son robustos y no cambiaron, pero sí agradezco que lo hayas notado, porque sí hay que tener mucho cuidado al manejar los ceros. Cuando en datos así, sobre todo con datos que son sociales, bueno, me imagino también medioambientales, hay muchos ceros. Entonces, por supuesto que hay que tener cuidado y gracias por tus preguntas. Muy bien, Luis. Pues miren, nos quedan escasos 8 minutos. No hay preguntas. Quisiera atreverme entonces a hacer una serie de comentarios también al respecto. Luis, creo que en efecto estás poniendo sobre la mesa temas que llevan cerca de 200 años discutiéndose, ¿no? O sea, y es acerca de la complejidad de lo que es el sector rural y en las distintas actividades en las que se va a subdividir, más aparte la cuestión social, ¿no? Por un lado la agricultura, por el otro lado la ganadería, por el otro lado la silvicultura, la pesca y demás, ¿no? Entonces encontramos a un sector que es impredecible y dependiente de las cuestiones climáticas, de las condiciones técnicas, sobre todo en esto que estás manejando, ¿no? Entonces creo que hay una serie de temas que, sea Irlanda, sea Francia, sea México, sea donde sea, creo que nos dejan ver la necesidad y la importancia de la participación, lo mencionaste en distintos momentos, la participación del Estado o de alguna autoridad que pueda justamente ayudar a pasar esas etapas estacionarias, como puede ser, ya lo mencioné, por condiciones climáticas o plagas y demás, ¿no? Entonces, yo creo que este tema de la parte social, de por qué hay un abandono aparente o movilización de los jóvenes
en la actualidad, pues responde a distintas motivaciones en el lugar donde estás analizando y en México no se diga, ¿no? Creo que acá la motivación va desde el narcotráfico, la falta de apoyo, la falta de visión que se tiene por parte de los estados, pero en ese sentido creo que es importante, resalto, cómo intervengan las autoridades para un sector que es altamente vulnerable. Y yo creo que los países desarrollados saben muy bien esto y tenemos muchos ejemplos de cómo deben de participar con subsidios. Me llama la atención lo que decías de que se les paran los pelos de punta cuando hablas de los subsidios, ¿no? Y entonces aquí nos lleva a un tema muy importante que es el objeto de estudio, que es el trabajo familiar. Entonces, el trabajo familiar tiene distintas virtudes, pero también está fuertemente condicionado, influenciado a otros actores más grandes. En México, sabemos, hay productores de leche pues muy potentes a nivel nacional o internacional y que justamente condicionan la reproducción de los más pequeños. Entonces, el trabajo familiar y de autoconsumo quienes lo hemos hecho, es algo muy complicado de analizar. Ya mencionaban ustedes la parte técnica. Yo me sumaría a una pregunta muy simple que para el paper o la defensa de tu trabajo de pues, poner cuáles son los alcances y los límites de este tipo de modelos, ¿no? Hasta dónde nos ayudan y hasta dónde no a resolver una serie de interrogantes, porque justamente esto, si lo queremos trasladar a la parte de México, pues vamos a encontrar un mundo totalmente diferente, ¿no? Tenemos una población campesina, en efecto, pero también una población indígena, ¿no? Que responde a una lógica totalmente diferente. Y entonces, de ahí podemos abrir en cascada muchísimas más preguntas, ¿no? Pero digo, básicamente yo me centraría en esa pregunta que podría sintetizar un poquito esto de cuáles verías tú los alcances y los límites de este tipo de modelos, tratándolos de aplicar a casos como el mexicano, ¿no? Sí, muchas gracias, Sergio. Sí, creo que llevas razón en tu comentario. A mí me gusta siempre, Saúl tiene una frase que me gusta recordarme todo el tiempo, que a todo se acostumbra a la gente menos a no comer, y creo que eso es uno de mis mayores motivaciones para estudiar este sector. Y respecto a los alcances y límites, estos modelos en específico, yo creo que tienen límites con respecto a la intervención gubernamental y al interés de las autoridades que tengan para obtener, sacar jugo de lo que se haga en estas investigaciones. Yo creo que ese es el mayor límite. Yo estoy de acuerdo que a veces el desinterés en las naciones que no tienen ingresos altos en vías de desarrollo o economías emergentes, como les queramos decir, hay un desinterés, sobre todo en la agricultura, al menos desde lo que yo veo en las noticias, y quizás estoy equivocado, pero creo que el límite de este tipo de investigaciones es el desinterés de las autoridades para obtener ideas de política pública en este sentido. Pero esta metodología creo que es muy útil donde hay mercados que son muy imperfectos. De hecho, esta metodología voy a seguir trabajando en la justificación de por qué la aplico, porque es, de acuerdo a lo mejor de mi conocimiento, es apenas la segunda vez que se aplica con un país agrícola de ingresos altos, porque siempre se aplica en Nicaragua, en Colombia, en mercados donde hay muchas imperfecciones en el mercado laboral de la agricultura, y dependen mucho de ingresos fuera de la granja. La granja por sí misma es prácticamente para autoconsumo, y necesitan trabajar las personas de la granja familiar en otras actividades, obtener otras fuentes de ingreso. Entonces creo que en ese tipo, el alcance de este tipo de modelo en específico, que toma en cuenta las imperfecciones del mercado, es muy útil para nuestro país y para otros países. Y el límite más importante lo veo como muy fuera del control del investigador, que es que aquí Charlie lo ve, o sea, nuestros doctorados están pagados por la autoridad que hace política pública. Nos dedican muchos recursos para este tipo de investigación porque están interesados en ver en dónde van a destinar los esfuerzos de política pública y el dinero. Creo que ese es el límite más grande de este tipo de investigación, que hay un amplio
desde mi perspectiva, un amplio desinterés de las autoridades por lo que se pueda obtener de ella. Perfecto. Pues miren, acabamos justo a tiempo y pues no me resta más que agradecerle su asistencia a todos, sobre todo a nuestros ponentes, a Luis principalmente, después a Carlos, y los invitamos para la última conferencia, la última reunión. Ya Saúl, a través de su portal y más bien del posgrado, nos irán diciendo la hora y el tema, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y tengan muy buena tarde a todos.